esto invitamos a Pablo Benetti y Ignacio González Huy, que nos van a comentar un poquito el tema. Pablo es ingeniero agrónomo, integrante de la Federación Nacional Campesina y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Él nos va un poco sobre Vicentín en general, sobre la soberanía alimentaria y su rol. Y Ignacio González Lowy es docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, nuestra casa de estudio, y editor de la revista digital Río Bravo, que están transmitiendo por YouTube esta charla. Y él nos va a introducir el tema de los medios de comunicación y qué rol están jugando en estos tiempos. Así que, bueno, los comentarios están abiertos para quienes quieran hacer dudas o preguntas o lo que les surja durante la charla. Y al final lo vamos a ir comentando y haciendo una vuelta de debate. Y bueno, ahora les doy la palabra a Pablo que va a arrancar sobre el tema. Bueno, gracias. Gracias centralmente a los compañeros de la CEPA de Humanidades, Psicología, por el espacio, por el lugar, por invitarnos para participar de esta charla. Saludo a todos los que nos están escuchando. Por ahí les decía a los compañeros cuando recién charlábamos previo a esta jornada, era qué decir en relación a lo que es Vicentín y lo que ha generado, donde después, Nacho muy bien va a expresar, los medios de comunicación se han encargado de bombardearnos con un montón de noticias, de información, de tema de lo que es Vicentín y lo que representa, y la importancia que tiene de uno u otro lado esta empresa. O sea, la empresa que en los últimos años ha terminado siendo una de las 6 exportadoras de grano del mundo. O sea, no es cualquier empresa, no es una empresa chica ni una empresa mediana, una empresa grande que ha crecido en estos últimos 4 años centralmente, del 2015 a la actualidad. Pasó de estar en el puesto 23, 24 a estar en el 6º puesto a nivel mundial, en el mismo lugar que Greyfurt, que Nidera, que Cofco, que es una empresa china que exportan grano a todo el mundo. Es la principal productora de biodiesel del país, tiene más de 7.000 empleados. No es una cadena alimentaria, o sea, no es solamente el tema de granos, sino el tema de algodón, el tema de biodiesel, como dije, el tema de carne, o sea, vinos. O sea, tiene una gran, es un complejo agroexportador importante. Muchos, y charlando con algunos conocidos, me decían, cómo ese emporio que ha sido Vicentín, que tiene años, pero que en estos últimos 4 años ha crecido de forma exponencial, puede quebrar o puede plantear la cesación de pago. Y es centralmente en parte de cómo es el modelo agroexportador y cómo las exportadoras, las cerealeras, hacen ese negocio. O sea, Vicentín no escapa a la generalidad de todas las otras empresas. Estas empresas generalmente compran el grano y hacen pactos de compra a futuro. O sea, el productor produce y le vende a un acopiador, que esa es otra de las características de Vicentín, que no compró, es muy poco lo que compra a productores directos, sino que compra directamente a acopiadores. Por eso hay muchas cooperativas, que más que nada hay cooperativas acá en Entre Ríos que están afectadas por la deuda que ha dejado la empresa, pero compra a futuro. O sea, compra un grano que lo utiliza y lo procesa hoy, pero que lo termina pagando, generalmente las cosechas de soja son en abril, marzo, y las ventas son a futuro, son a mayo. Entonces, el precio, en ese momento, cuando la cerealera compra, fija un precio de pago en dólares. Y bueno, ¿qué sucedió el año pasado? Después de las PASOs, una terrible devaluación, aproximadamente el 37% de la devaluación del peso y del dólar, y generó que la empresa ya tenga esos compromisos de pago hechos y no pueda cubrirlos, porque centralmente, parte de esa guita ya la había llevado al exterior, parte de esa guita se había
comprometido en otros pagos y termina pidiendo también guita prestada al Banco Nación, al Banco Entre Ríos, o sea, tiene 18.200 millones de pesos que ha pedido al Banco Nación, le debe más de 1.000 millones de pesos a las cooperativas, y eso, ¿qué genera? Genera que la empresa termine en diciembre del año pasado presentando una convocatoria de acreedores. Todo esto que les estoy contando seguramente ya lo han escuchado, ya lo han visto, se le ha dado créditos por fuera de los límites del Banco Nación que permitidos, o sea, toda una cadena de cuestiones que han llevado a que la empresa termine no pagando y dando cesión de pago. Y en eso, bueno, como decía la compañera recién, la acertada decisión del gobierno de intervenir, una intervención que lleva justamente para poder evitar, porque bueno, la cesación de pago, la posible quiebra, por ahora está en concurso de acreedores, puede llevar en dos caminos. Uno, que la empresa se desguace y se desarme por la venta de sus activos y su capital para poder cubrir las deudas, o la compra de una empresa extranjera, porque son las demás cerealeras, son empresas extranjeras, la gran mayoría de las que acopian el grano en la Argentina, salvo AFA y ACA, que son bastante grandes también, pero que o sea, las principales son empresas extranjeras, se queden con la empresa. Y en eso el Estado plantea, bueno, la intervención para poder, en primer lugar, evitar este desguace y esta extranjerización, posible extranjerización de esta empresa, y tener, bueno, el poder desde el Estado para poder garantizar los 7.000 puestos de trabajo, como decimos hoy, que existen en la empresa, y poder seguir esta empresa que sea del Estado. Y una de las cuestiones que planteó Alberto Fernández, el presidente, cuando planteó la estatización, o planteó la intervención, perdón, y la posterior estatización de la empresa, habla y pone en el tapete de la discusión lo de la soberanía alimentaria. En esto se generó toda una discusión porque, bueno, uno puede decir, y sectores que plantean y que vienen planteando el tema de un cambio de modelo, un modelo que rompa este modelo agroexportador y que instaure un modelo yendo en transición hacia la agroecología, donde nosotros discutamos y digamos, bueno, qué producimos y para quién producimos y para qué, en conjunto con la sociedad y con los consumidores, y podamos ver, bueno, cómo garantizamos el plato de comida para todos los habitantes de la Argentina, y que no haya ni un pibe en ningún lugar del país que quede sin alimento. Nos decía, bueno, ustedes hablan el presidente planteó lo de la soberanía alimentaria con una empresa que en realidad está basada, y su cimiento es en la agroexportación y en el modelo extractivista y de agrotóxico y dependiente de insumos, sería repetir y replicar exactamente lo mismo que uno venía planteando, venía por lo menos poniendo en discusión y planteando un modelo distinto. Y en esto nosotros nos decimos, la Federación Nacional Campesina centralmente, que también uno decía, bueno, ustedes en la federación, la mayoría de los campesinos y productores que están dentro de la organización son pequeños, son medianos productores, son horticultores, ganaderos, o sea, no hay un productor que le haya entregado un grano a Vicentín. Entonces, bueno, ¿por qué planteamos lo que planteamos y decimos que es necesario que el Estado intervenga y que el Estado esté presente en esto y pueda generar una empresa que verdaderamente marca el rumbo en el tema cerealero y pueda fijar precio y pueda discutir otro modelo posible? Es esto justamente, o sea, nosotros lo que planteamos es la necesidad de ir discutiendo hacia eso, y en eso es un camino, es un paso, o sea, no decimos que resuelve y que genera y resuelve la cuestión que estamos planteando de la soberanía alimentaria, sino que es un paso más que hay que dar y que es necesario dar para poder avanzar hacia
hacia un modelo distinto. O sea, muy distinto sería que Grateful o Nidera se quede con la empresa a que sea el Estado argentino el que decida cuál es el rumbo que va a llevar esa empresa. Y después estarán nosotros cómo garantizamos las condiciones para que ese Estado vire hacia un modelo no agroexportador, sino un modelo que genere condiciones para desarrollar otro tipo de alimentos, y esto que decíamos hoy, lo de la soberanía alimentaria. Cómo nosotros, el Estado y las organizaciones sociales, los consumidores, los productores discuten y planteamos qué es lo que queremos qué es lo que queremos consumir, qué es lo que queremos comer, qué es lo que queremos en nuestra mesa y cómo generamos ese alimento tan necesario para cubrir la necesidad de alimento de nuestro pueblo. Hoy, o sea, Vicentín, más allá de que es, como dije hoy, una de las principales empresas mundiales exportadoras de grano, no solamente de grano, de biodiesel, dije hoy, o sea, es una empresa que puede ayudar a ir hacia un camino distinto. Nosotros hemos planteado la necesidad justamente de que el Estado garantice que la empresa quede como soberanía, como quede en el Estado Nacional, que siga teniendo capitales argentinos. Necesitamos justamente esa pata. Lo discutíamos, a ver, o sea, sabemos que en el caso de la estatización, que si se llega a dar, bueno, hemos visto, después Nacho va a contar seguramente todo lo que se ha generado alrededor de esto y cómo sectores concentrados de poder y que quieren garantizar de que la sea en manos de los que la han saqueado, de los que han hecho este fraude al Estado Nacional, han metido a fondo justamente de que el Estado interviene sobre la propiedad privada, que el Estado invade la propiedad privada y estamos en contra de esto, cuando en realidad esta empresa como dije, ha defraudado, defalcado al Estado Nacional con una deuda de 18.200 millones de pesos al Banco Nación y lo que le debe a las cooperativas y a los productores. Por eso es necesario que esas cooperativas que han demostrado con AFA, con ACA, que son cooperativas que hoy también están en el mercado de grano, han demostrado cómo pueden ellas mismas también llevar adelante esta empresa sin la necesidad de estos saqueadores que se han llevado la guita que tendría que estar hoy en la Argentina, se la han llevado afuera. Es por eso que nosotros planteamos de que es necesario garantizar que esta empresa siga siendo argentina, que esta empresa siga estando en manos de los y bueno, en este caso que el Estado tenga una intervención fuerte para poder lograr que se venda a capitales extranjeros y en eso poder poner en discusión entre todos qué modelo de país queremos y qué modelo de producción y del modelo de producción queremos en la Argentina. Así que yo por ahí, bueno, era la gran discusión que tenía, el dilema era qué plantearla a ustedes que no hayan visto en los diarios, que no hayan leído, que no hayan consumido por los medios de comunicación sobre Vicentín, pero creemos justamente que para poder plantear la soberanía alimentaria, la necesidad de garantizar una producción saludable, sin agrotóxicos, sin esa bomba o batería de insumos que hoy necesita este modelo agroexportador, porque necesita el productor, necesita tener superproducción para poder cubrir los costos que tiene producir una hectárea hoy de soja, de maíz, de trigo. Y en eso, cómo generamos un modelo distinto de bajo insumo, de agroecológico, donde esa producción agroecológica valga, que el productor pueda invertir en transformar su campo en un campo que genere salud, que genere alimentos sanos, que genere alimentos que uno
tenga la confianza de poder consumirlo, que esa confianza se genere en la comunidad, no solamente con un sello, sino que sea una certificación participativa donde todos los vecinos y los pueblos de cercanía puedan llegar a participar también de definir cómo se produce y qué se produce para poder consumir un alimento, como dije hoy, sano, saludable. O sea, en eso creemos que lo de Vicentín es un paso necesario que puede generar condiciones para poder avanzar. O sea, hoy el Estado Nacional propone que YPF Agro se haga cargo, sigue cuando YPF Agro también, o sea, tiene una envasadora de glifosato, tiene una empresa que genera fertilizantes, donde, bueno, también todo aporta al mismo modelo agroexportador, pero bueno, sin eso, sin poder ponerlo en discusión y sin generar la discusión necesaria para poder darlo, o sea, esa discusión no la podríamos dar y seríamos totalmente coartada si Vicentín caería en manos de Nidera, de Cargill o de Cofco, la empresa china. O sea, se coartaría totalmente la posibilidad de poder discutir esto que estamos planteando nosotros. Por eso desde la Federación Nacional Campesina centralmente creemos que es necesario que avancemos hacia esto y que unamos todos los sectores para poder pelear y poder lograr que esta empresa no caiga en manos extranjeras. Yo hasta ahí, después, bueno, quedo a disposición de las preguntas. Bueno, gracias Pablo por tu intervención. No sé si hay alguna pregunta. Estoy viendo en los comentarios y todavía no surgió nada. No sé si querés arrancar, Nacho, con la intervención de los medios, siguiendo el tema que trajo Pablo, y después a lo último hacemos y después hacemos una vuelta de diálogo. Dale. Exacto. Bueno, gracias Pablo, gracias Cande y a todos y todas los organizadores y organizadoras de este evento. Para mí, antes que nada, es una charla, una conversación necesaria, porque justamente en este momento particularmente, Pablo arrancaba diciendo que uno podía tener la duda de qué agregar ante tanto que se ha dicho sobre este tema. Y en realidad, lo charlábamos justamente, quizás sea uno de los momentos más importantes en los que intervenir sobre esta cuestión, porque justamente los medios hegemónicos de los que voy a hablar en gran parte de mi intervención ahora, los medios hegemónicos, una de las cosas que han logrado es generar la idea de que esto de Vicentín ya fue. El 8 de junio, en una conferencia de prensa, Alberto Fernández anunció la intervención y la posible y la futura estatización, expropiación de Vicentín por todos los motivos que se desplegaron en esa conferencia, porque era justamente la posibilidad de que la empresa no fuera al desguace, como bien explicaba Pablo, de que se conservaran los puestos de trabajo y de que el Estado aprovechara esta situación de crisis total por culpa del vaciamiento y de la estafa de los dueños actuales de Vicentín, tomara esa crisis como una posibilidad no solo de conservar las fuentes de trabajo, sino de que cobraran sus deudas quienes estaban esperando que la empresa no se fundiera para poder cobrar, entre ellos el Banco Nación, principal acreedor, y además que el Estado tuviera una oportunidad de intervenir en un mercado tan sensible a la economía y a la realidad social argentina como es el mercado de los granos y de los alimentos más en general. Todo esto lo explicó muy bien Pablo, y justamente de lo que voy a hablar es de cómo los medios, entre otras cosas, a partir de los medios hegemónicos, a partir de esa intervención feroz que hicieron, hay quienes hablan del nado sincronizado, esto de cómo parece que hablan en coro a veces los medios hegemónicos, a partir de esa intervención feroz que hicieron, homogénea, donde parecía que no había fisura, todos opinaban lo mismo, que era un delirio, que íbamos camino a ser Venezuela, que esto era lo primero, pero le iban a terminar robando el departamento a la abuela de acá al lado,
que cada uno de los argentinos iba a tener en riesgo la posibilidad de perder su casa, porque se empezaba este camino y después no paraba más si no lo frenábamos ahora el gobierno. Ese era el discurso de los medios, con lo que generaron, no los medios solos, pero los medios aportando su cuota. Una de las cuestiones que generaron es la idea de que esto ya pasó. Ya está, el gobierno se equivocó tratando de apurar los tiempos, se equivocó tratando de ir a una expropiación, ahora vamos al camino de la sensatez, el gobierno está reflexionando, recapacitando, y por suerte intervino la justicia, siempre tan sensata en nuestro país, siempre tan acorde a lo que necesita el mercado, sobre todo los grandes propietarios, y entonces vamos a una salida más acorde a lo que la racionalidad reclama. Eso que generaron los grandes medios, la idea de que esto ya no se puede discutir, es una de las primeras cosas que tenemos que ir a destrabar e ir a disputar. Quienes consideramos que el gobierno tiene no solo el derecho, sino la necesidad, la obligación de intervenir en este tipo de casos, dando disputa para que no solo no se pierdan fuentes de trabajo, sino para que, más a fondo incluso, quienes generaron fraudes como los que en este caso estamos analizando, un fraude gigantesco entre otros al Banco Nación, por lo tanto a todos nosotros, quienes generan ese tipo de fraudes las paguen y que no seamos siempre los mismos de siempre, los trabajadores, las trabajadoras, quienes pagamos las crisis, quienes consideramos que el Estado entonces tiene no solo derecho, sino la obligación de hacer eso. Bueno, tenemos que ir más que nunca a la disputa de que esta pulseada no se terminó, de que evidentemente han avanzado algunos casilleros quienes el 8 de junio retrocedieron muchos. Cuando el 8 de junio dio la conferencia de prensa Alberto Fernández, retrocedieron muchos casilleros, aquellos que quieren que en la Argentina gobiernen los mismos de siempre, que no haya ninguna posibilidad de plantear políticas distintas, políticas más justas, más populares. Ellos retrocedieron muchos casilleros el 8 de junio, pero desde el 8 de junio para acá han ido avanzando algunos. Con las marchas que generaron con una parte de la sociedad saliendo a cacerolear a favor de los dueños de Vicentín, reproducidas esas marchas hasta el hartazgo, las hemos visto, nos íbamos a dormir y en la almohada estaba la marcha reproduciéndose, a cualquier lugar donde fuéramos sentíamos las cacerolas de Avellaneda sonar, porque en todos lados, en todos los medios hegemónicos las pasaron una y otra vez. Hago un paréntesis. El 9 de julio hubo marchas muy importantes, multitudinarias en el caso de Reconquista, muy importantes también en Rosario y en otras ciudades, de los trabajadores y multisectoriales a favor de la intervención del gobierno y a favor de la estatización de Vicentín. Y esos mismos medios que nos pasaron hasta el hartazgo, que nos aturdieron con las cacerolas de Avellaneda, no pasaron nada, o apenas las mencionaron, pero en general ni mencionaron esas marchas importantísimas que hubo de trabajadores el 9 de julio. Entonces, esto que estoy diciendo es casi obvio, todos sabemos que hay una doble vara. En todo caso, lo importante para entender por qué estamos en esta situación y hacia dónde vamos y hacia dónde apuntar nuestras fuerzas cuando entramos en esta discusión, lo importante es entender por qué pasa esto. Los dueños de esos grandes medios, y cuando hablamos de medios hegemónicos, que queden claros, no estamos hablando solamente del Grupo Clarín, también de Infobae. Infobae es hoy en Argentina el medio más consultado del país, de todos los medios, medios online y medios offline, o sea, de los medios tradicionales. Cuando se hacen las encuestas, hay una encuesta muy importante, se hace a nivel mundial, que incluye la Argentina, que la hace la Universidad de Oxford, que es una encuesta que lo que pregunta es cuáles son los medios que consultaste la última semana. En esa encuesta, en la comparación de todos los medios, televisión, radio, diarios y medios digitales, el primero es Infobae, después viene TN y después viene Telefe. Telefe
en disputa ahí también con otros medios del Grupo Clarín como TN Online, el propio diario Clarín, etc. Esos medios hegemónicos que concentran la atención durante horas y horas de la población, de buena parte de la población argentina, que no por mirarlos, sino por escucharlos va a pensar necesariamente como ellos, pero cuando son horas y horas y horas, días y días, toda la semana, de escuchar esa campana, porque les propongo un desafío, hagan la prueba de poner en Google Vicentín Infobae. Todas las notas que les van a salir, todas fueron en contra de la intervención del gobierno. En otros temas puede haber debate en esos medios. En Clarín, en Infobae, en La Nación, en otros temas puede haber debate, en temas culturales o económicos menores. Pero en este tema no había fisura. Todas las notas eran en contra. Entrevistas a quienes opinaban en contra, micrófono para cualquier comunicado, si vos querías salir en Infobae, tenías que sacar un comunicado en contra de la intervención del gobierno en Vicentín. Así fuese una vecinal de Paraná, capaz que Infobae te sacaba, porque lo único que importaba era publicar notas en contra de la intervención y de la posible expropiación de Vicentín. Entonces, esos medios hegemónicos, que alguien puede decir, bueno, pero hoy en realidad también nos informamos mucho por las redes sociales. Bueno, esos mismos medios también son, con otras lógicas, con otro nivel de incidencia, pero también son hegemónicos vía redes sociales. Las noticias que consumimos en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, también tienen que ver fundamentalmente, en muchos casos, con las que publican estos medios, con los enlaces a estos medios. Entonces, cuando esos medios funcionan de manera tan sincronizada como un coro, donde nadie desafina, todos van en la misma dirección, es donde principalmente tenemos que preguntarnos, bueno, ¿acá qué pasó? Acá, ¿por qué tanta importancia este tema? ¿Por qué si es una empresa, por más que sea importante, como decía Pablo recién, si es una empresa, ¿por qué hay tanta importancia a este tema? Bueno, Mempo Giardinelli, el escritor Mempo Giardinelli, elabora una metáfora, hace un juego de palabras si se quiere, pero que explica mucho la respuesta a esta pregunta, cuando dice, los dueños de los grandes medios de comunicación en Argentina son todos vicentines, son todos como Vicentín, son todas empresas que tienen en su historial fraudes financieros, lavado de plata, negociados con el Estado en diferentes gobiernos, pero fundamentalmente en gobiernos neoliberales y por supuesto en las dictaduras, porque eso también es Vicentín. Vicentín también es la empresa que tiene 14 obreros desaparecidos en la dictadura y que en todas las declaraciones testimoniales que investigan esas desapariciones aparece claramente la complicidad de la empresa con la dictadura en la desaparición de esos 14 obreros. Entonces, cuando vemos la historia de las familias o de las personas que son dueñas de los grandes medios de comunicación tradicionales y hegemónicos, con una campaña feroz en contra, sienten que han avanzado algunos casilleros porque si bien el proyecto está y el presidente ha dicho que se va a avanzar, en un principio está ahí frenado en la legislatura, todavía no se trató. Por supuesto que hay otros temas en los que los medios han dado una batalla feroz y no han podido torcerle el brazo al gobierno, como el tema de la cuarentena, es el aislamiento social preventivo y obligatorio que permitió que en Argentina no haya miles y miles de muertos, como sí los hubo en otros países, incluso con poblaciones menores a las de Argentina. Ese aislamiento social preventivo obligatorio ha sido castigado ferozmente en general por los grandes empresarios, por las grandes cámaras de empresarios y por supuesto por los grandes medios masivos de comunicación. Y sin embargo, en eso al menos el gobierno se ha mantenido inflexible en priorizar la salud pública por sobre cualquier otro parámetro, cualquier otro criterio. Más allá de todas las políticas que se implementaron para que la consecuencia lógica del desgaste en la economía, sumado a los 4 años de crisis que arrastrábamos con el macrismo, ¿no? Pero las consecuencias lógicas, el golpe económico que representa el aislamiento social, hay políticas para equilibrar y tratar de contener
todo el daño que se le hace a la economía inevitablemente con un aislamiento social de este tipo. Pero entonces, decimos, no es... la intervención de los medios con el tema de Vicentín no es aislada, se da en un contexto en el que ya venían con una campaña feroz contra cierto tipo de políticas, buscando incidir en que las políticas volvieran, como decía al principio, a encarrilarse en el camino que a los grandes medios les parece el camino correcto, que es el camino de que el Estado no se meta a favor de políticas populares, porque bien que no dicen nada cuando el Estado se mete, como por ejemplo en el mes de noviembre del año pasado, en el último mes de gobierno de Macri, el Banco Nación le dio un crédito por día a Vicentín. Un crédito por día. Plata que Vicentín no usó para pagar deudas. La fugó al exterior vía empresas fantasmas que tienen en distintos puntos del mundo. En ese momento, ningún medio saltó a decir que por qué el Estado no ponía un freno a esta licuación de activos del Banco Nación a favor de una empresa que lo estaba fugando al exterior. ¿No? Ningún medio salió a decir, che, el Estado tendría que cuidar un poco más nuestra plata. Hoy, por supuesto, sí saltan cuando la posibilidad es la de intervenir a favor de que el Estado participe en todo esto que decía Pablo anteriormente. Y decía, y con esto trato de ir cerrando porque si no me voy muy extenso y de última después seguimos en el diálogo. Encima, cuando en actividades como esta, o en una intervención así sea vía un Twitter del gobierno, queremos opinar sobre el rol que juegan los medios, tratando de llevar a la gente a que salga a la calle para defender la propiedad privada, para evitar que seamos Venezuela, para defender del autoritarismo del gobierno, que encima que nos mete el aislamiento social, ahora nos quiere quitar las empresas, etcétera, etcétera. Cuando nos permitimos opinar sobre esto y criticar, esos medios hegemónicos se abroquelan y salen a batir el parche de un discursillo muy remanido que tienen siempre a mano para victimizarse, que es el de la libertad de prensa. Y no digo que la libertad de prensa sea un discursillo, algo que no tenga valor. Es fundamental la libertad de prensa. No existe democracia si no hay libertad de prensa. Ahora, la discusión acá, que va de la mano con esta crítica, es la de qué es la libertad de prensa. Si libertad de prensa solamente que el Estado nunca se meta ni pueda decir nada y que quede todo librado al libre mercado en el terreno de las comunicaciones para que los grandes medios hegemónicos, que son los que tienen capital para invertir, que son los que tienen ganadas porciones del mercado enormes a partir de fusiones que hacen entre ellos y de intervenciones que hacen entre ellos en la política de medios que hacen que los medios de comunicación popular alternativos en general la tengan muy pero muy difícil para disputarle una pequeñísima porción al menos de esos espacios que ocupan. Si la libertad de prensa es eso, dejar que ellos hagan lo que quieran y que no haya nada que garantice que el público pueda tener una información plural, diversa, escuchando distintas voces, sino siempre las mismas, que como en este caso de Vicentín, en el caso de los medios hegemónicos son todas en coro y siempre las mismas, si la libertad de prensa es eso, bueno, efectivamente en Argentina está garantizada porque no se preocupen que, insisto, hagan la prueba de buscar qué es lo que han publicado los medios hegemónicos sobre el tema y ahí no hay posibilidad de poner en discusión que han tenido derecho a expresarse. Ahora, muchos otros creemos que la libertad de prensa es otra cosa. La libertad de prensa implica, así como la libertad de información, también implica el derecho del público, el derecho de la sociedad, el derecho de lo que ellos llaman la gente, del pueblo, a informarse con información genuina, con información veraz, con información plural. Fíjense, les voy a leer, y con esto voy cerrando, así pasamos un diálogo, pero les voy a leer un párrafo nomás de un documento cuando los periodistas del Grupo Clarín sacaron un comunicado diciendo que el gobierno ponía en riesgo, lo decían de diversos modos, pero decían esto, que el gobierno estaba poniendo en riesgo la democracia y la convivencia democrática y la libertad de prensa en Argentina, esto en un marco en el cual está avanzando una causa judicial contra Luis Majul, contra Luis Majul,
que lo involucra a Luis Majul, pero es una causa por espionaje que en cualquier otro país del mundo sería un escándalo. En Estados Unidos ha caído hasta un presidente en su momento por motivos de espionaje menores a los que se están investigando ahora. Luis Majul tendrá que rendir cuentas a la justicia como cualquier ciudadano. Bueno, pero en ese contexto, los periodistas vinculados al Grupo Clarín, a esos medios que, según Mempo Giardinelli, son de vicentines, aprovecharon para victimizarse y decir que estaba en riesgo la libertad de prensa en Argentina. En el comunicado que miles de trabajadores de la comunicación y periodistas firmamos, me incluyo porque puse la firma, pero en realidad periodistas muy importantes firmaron, como respuesta a ese primer comunicado, hay un párrafo que sintetiza esto que estoy tratando de decir de este modo. Entendemos que la defensa de la libertad de prensa tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad a informarse. Entendemos a esa libertad de prensa como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectoriales. No es nuestra libertad, es la de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia. Entonces, para cerrar, en este contexto, discutir Vicentín también es discutir el rol de los medios, también es discutir quién gobierna en Argentina y cómo se disputa la posibilidad de que haya políticas a favor del pueblo en la Argentina, porque en esa discusión el pueblo juega un rol, pero también juegan un rol importantísimo estos medios que representan sectores opuestos a cualquier política popular. Y entonces, por eso es tan importante, y vuelvo a agradecer esta convocatoria, porque es importante que no se genere la idea de que este tema ya pasó, de que con esa decisión de un juez de Reconquista, un juez que había sido abogado del Banco Nación en la época en que el Banco Nación hacía estos tongos con Vicentín, vaya paradoja, ahora es el juez que define que Vicentín tiene que volver a ser gestionada por quienes la llevaron a esta situación de desastre. Solamente una cuestión más, la dejo picando para que después la charlemos en todo caso para cerrar acá. Hay aquí de fondo una cuestión que tiene que ver con varias cosas que las habrán escuchado mencionar, poner en debate en los últimos años, que tienen que ver con esto del lawfare, de la disputa de los sectores dominantes por imponer políticas antipopulares, aun cuando no están en el gobierno, aun cuando desde el gobierno se intenta alguna cuestión distinta. Me parece, ahí por supuesto que los medios hegemónicos juegan un rol clave, son una de las patas principales, por eso desde hace tantos años en Argentina está en discusión ese rol de los medios, y me parece que por eso discutir Vicentín es también discutir el rol de los medios, y es tan importante que esa discusión no se apague en este momento en Argentina. Bueno, buenísimo, Nacho, todo lo que trajiste. Quería retomar un poco de lo que habló Pablo y lo que hablaste vos. Bien, creo que los medios se olvidan, entre comillas, o omiten la gran parte de que Vicentín llegó a ser Vicentín, a ser esta gran empresa con tanta fortuna concentrada y ser una de las cerealeras más grandes del país, que no es que se rompió el lomo trabajando esta familia, sino que a lo largo de las grandes dictaduras que hemos sufrido como país, incluso también con el gobierno de Macri, que le han cedido tierras, le han regalado tierras, y bueno, como mencionaste, en noviembre del año pasado, el gobierno de Macri le brindaba un crédito por día desde los distintos bancos, y bueno, y la deuda que generó eso, que bueno, que esa misma plata no se ha volcado a estas deudas que la empresa tenía, sino que la han fugado, y bueno, y así como Vicentín, muchas otras empresas, que bueno, esto va también de la mano a lo que mencionaste, que es el impuesto a las grandes fortunas, que también exigimos poder llevar
paliar y costear esta crisis que nos trae la cuarentena, la pandemia mundial, que no es solamente un tema en Argentina, sino que, como también lo hacen creer, por ejemplo, esto de la cuarentena que decía, también los medios juegan un rol fundamental al estar en contra, decir que Argentina lleva la cuarentena más larga del mundo. Por ejemplo, un comentario que había visto apenas salió el tema de la expropiación era que como que el gobierno mete una cuarentena para fundirte la empresa y encima después te la saca, una cuestión así, como decías vos antes, de que empiezan por Vicentín y no se te van a terminar expropiando el departamento de tu vecino, una cosa así. Y bueno, ¿y cómo juega esto también en la sociedad? Como por ejemplo, no sé, yo soy de un pueblo en el que la actividad agropecuaria es uno de los principales puestos de generadores de trabajo. Y bueno, y también toda esta idea de que el campo es el que mantiene al país, el que saca al país trabajando, y cómo las personas que por ahí tienen un par de hectáreas trabajan, se sienten a la altura de esta empresa de Vicentín, que en realidad estaba muy lejos de haber ganado toda la guita que tiene por haber trabajado, sino que es como, tanto vos como Pablo dijeron, de fraudes y de deuda y extorsiones a distintos acreedores, a los bancos, pequeños y medianos que necesitan de estas grandes cerealeras por ahí para poder comercializar sus productos. Y en eso voy a leer un comentario que dejaron en YouTube, que es Laura, que comentó que bueno, la oposición necesita sostenerse como oposición aún en el marco de la cuarentena. El tema de Vicentín viene en ese sentido con el fantasma del populismo y Venezuela se atraca en tocar ese sector donde se juega la exportación cerealera. Sí, ahí hay una cuestión en función de lo que planteabas vos recién. Reviso Facebook. Sí, se escucha. Cómo en los pueblos del interior... Un comentario alrededor de lo que vos estabas planteando recién, lo de los pueblos del interior, cómo repercute, por lo menos yo estoy acá en La Paz, al norte de Entre Ríos, y cómo productores medianos, productores que son cerealeros, o sea, que son sojeros algunos, cómo defendían y salían defendiendo el tema de Vicentín como que iban a perder sus campos más o menos, cuando en realidad, o sea, lo único que estaba defendiendo el Estado en este caso es justamente una deuda que se le tenía con ellos y una deuda que se tenía con las cooperativas. Las mismas cooperativas habían salido también muchas en contra, planteando, más que nada acá en Entre Ríos, lo que era FEDECO, lo que es Federación Agraria, tendría que defender justamente a los pequeños productores y justamente defender esos productores a los cuales está debiendo Vicentín, salieron en contra de la intervención del Estado. Cómo empezaron también a cambiar el discurso cuando el Estado empezó a ver, bueno, la propuesta del gobernador de Santa Fe alrededor de intervenir y plantear, bueno, que las cooperativas sean parte también del proceso de intervención del Estado junto con las cooperativas, que ellas sean parte puedan llegar a ser parte de este negocio que es Vicentín, empezaron a cambiar también la forma de ver el tema y empezaron a ver que en realidad también ellos pueden ser intervenir por ser parte de la gran torta que dejaría Vicentín en el caso que se desguace. Entonces, muchas veces con el mensaje de los medios de comunicación, ahí bueno, justamente lo de Federación Agraria, el titular en un diario digital decía
ningún productor de Entre Ríos está planteando la intervención de estatización. El título. Uno leía la nota y en realidad lo que decía el representante de Federación Agraria es que ningún productor al cual Vicentín le debía había planteado la estatización o la intervención del Estado. Entonces hasta en el título, uno si se quedaba con el título solo, decían Entre Ríos, ningún productor está pidiendo que intervenga el Estado. En realidad era engañoso porque uno veía al leer la nota que era ningún productor de los cuales Vicentín le debía. Y hablaban desde una postura representando a todos los productores de la provincia, y uno en realidad después, charlando más que nada acá con productores que entregan en la cooperativa acá de La Paz, la cual hoy no es una de las cooperativas a la cual Vicentín le debe, porque ya habían cancelado lo que le habían entregado en su momento. La cooperativa misma, o sea, gente de la cooperativa han planteado, o sea, nosotros queremos ver cómo podemos, desde ACA, que son tan asociados a ACA, ser parte también del proceso hoy de Vicentín. Así que bueno, en eso también van cambiando las posturas y hay sectores más reaccionarios que es imposible poder discutir porque, bueno, te plantean directamente esto, van a Venezuela, de que vienen por nuestras tierras también, más o menos, o sea. Así que bueno, en eso, en el interior se genera también toda esta discusión y es interesante también darla. Sí, si querés, tomo la posta. Justamente es interesante esto que planteas, Pablo, respecto de las distintas alternativas que puede haber frente a esta realidad, que es que la empresa así se iba al desguace, a la quiebra y a que probablemente quedara en manos de alguna de las empresas multinacionales, entre comillas, porque siempre tienen alguna nación de la cual vienen, son yanquis o rusas o lo que sea. Los medios, en general, los medios hegemónicos, lo que logran con ese nado sincronizado del que hablábamos antes, con ese coro que forman con opiniones que son afines a lo que están disputando, a la línea con la que están disputando, es generar la idea de normalidad. Esto es, de que lo lógico es que vos plantees, en este caso, estar en contra de la expropiación. Entonces, te sacan la opinión de un dirigente político, de un dirigente sindical, de un dirigente de la sociedad rural, de un dirigente etcétera, 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 y todas las opiniones son coincidentes, y lo que buscan, no quiere decir que siempre lo logren, pero, insisto, volvamos a lo que decíamos hoy, son los medios que más audiencia tienen. Lo que buscan es que quien los lee se quede con la idea, capaz que ni se acuerda la noche de que leyó, cuántas notas leyó, o de quiénes son las personas que opinaban en eso que leyó, capaz que ni se acuerda de eso. La única idea que buscan que quede al final del día es la idea de que todo el mundo piensa que esto es una locura. Todo el mundo piensa que en un país normal esto no pasa. En un país normal esto no pasa, que el Estado se meta y le quite la empresa a una familia de trabajadores como Vicentín. Entonces, hay un medio popular, en realidad es una organización social que milita cuestiones en los barrios, fundamentalmente en Buenos Aires, pero hoy en día creo que está desparramada en todo el país, que es La Garganta Poderosa, y tiene desde sus inicios una revista que es bastante conocida hoy en día, y lo sintetizó cuando ocurrió esto de Vicentín, que como decía recién, vino justo encima, poquito después de que también se empezara a frenar un poco lo del impuesto a las grandes fortunas. Entonces, cuando parece como que se empieza a frenar la posibilidad de la expropiación de Vicentín, La Garganta Poderosa resume en un tuit esto que estaba intentando explicar antes, que decía lo siguiente: en la Argentina supuestamente tenemos en el Poder Legislativo la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta la de senadores, la Cámara Baja la de diputados. Y ellos lo que dicen es, en realidad hay otra Cámara
que muchas veces termina siendo más poderosa que estas dos, que es la cámara que podríamos llamar la cámara bajísima. Cámara alta, cámara baja y cámara bajísima, que es la de los grandes medios hegemónicos que tienen el poder muchas veces de vetar leyes antes de que se presenten. Ustedes fíjense que los dos proyectos de los que hablamos, el proyecto del impuesto a las grandes fortunas y el proyecto de expropiación de Vicentín, antes de que se presenten formalmente, los medios masivos, ya con la sola idea de que se fueran a presentar, habían generado una campaña tan inmensa, tan constante, tan abroquelada de oposición y de bombardeo a esos dos proyectos, que incluso antes de que se presenten formalmente, ya en un sector importante de la sociedad había una idea de que eso no va a pasar, porque es una locura. Nos convertimos en Venezuela si esos proyectos pasan. Proyectos que, dicho sea de paso, encima tendríamos que tener más tiempo quizás para poder desarrollarlo en profundidad, pero que encima son proyectos que en otros países del mundo también se están discutiendo, son proyectos que muchas veces en los países que toman como modelo los periodistas que firman esos grandes editoriales en contra de la expropiación acá, en esos países ocurren este tipo de cosas cuando una empresa está al borde de la quiebra. Es decir, ni siquiera es cierto que seamos los únicos que en el mundo estamos planteando este tipo de posibilidades o este tipo de proyectos políticos. Lo del impuesto a las grandes fortunas es lo mismo, en países de Europa que son puestos como modelo por esos mismos medios, eso se hace. Lo que pasa es que es el doble discurso, el mismo doble discurso que tienen a veces esos países, que hacia adentro aplican políticas proteccionistas, pero hacia afuera militan el neoliberalismo absoluto y la libertad de mercado. Bueno, estos medios que muchas veces funcionan como voceros de algunas embajadas, en el caso de Infobae, lo tomo como ejemplo simplemente porque es el medio más leído de la Argentina. El caso de Infobae, ya falta que ponga la bandera de Estados Unidos en la portada, pero es cada vez más claro un vocero de las políticas que impulsa la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Realmente escandaloso. Todos los días en Infobae tenés notas que muestran a las claras que lo que la Embajada de Estados Unidos necesita que sea dicho acá y en realidad en la Argentina, en el mundo en general, perdón, ahí es reproducido como si fuese la verdad absoluta. Bueno, esos mismos medios no te cuentan muchas veces que en los países que te presentan como modelos sí se aplican algunas políticas que cuando las queremos aplicar acá, prenden las señales de alarma como que acá no, eso es imposible. Acá no vamos a desarrollar políticas de soberanía alimentaria, acá no vamos a desarrollar políticas de industrialización, acá acá estamos para ser exportadores de grano y nada más, y que lo hagan las empresas privadas y multinacionales que la lógica indica que tienen que hacerlo, que ni se le ocurra al Estado meter un pie en eso. Entonces, me parece que, volviendo a esto que hoy había mencionado como al pasar, esto del lawfare, más allá de que discutamos o no el concepto, de si es acertado o no el concepto como tal, me parece que habla de algo que efectivamente es interesante que se ponga en discusión. Para resumirlo en pocas palabras, y no monopolizar, lo que dice ese concepto es que los sectores económicamente concentrados, poderosos, hegemónicos en nuestras sociedades, en el mundo entero, pero en particular en Latinoamérica se da con particular claridad esto, ya no necesitan, como necesitaban en los 60 y en los 70, los golpes militares y las dictaduras cívico-militares para imponer sus políticas. Esos sectores concentrados, económicos, poderosos y hegemónicos, cuando encuentran que un gobierno tibiamente o más decididamente, pero cuando encuentran que un gobierno intenta impulsar una política que va en contra de sus intereses, le tiran con otra artillería pesada, que ya no es la de los tanques, la de los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, ya no es de esa vía tradicional que tenían para imponer sus intereses por la fuerza, sino que es
La artillería pesada de una triple pata, en general, una pata política importante, por supuesto, en general muchas veces es a través del poder legislativo donde encuentran sus... El fallo del juez de Reconquista, que hoy lo mencionaba como al pasar, pero ahora me detengo un poco. El juez de Reconquista, que el viernes, si no me equivoco, había sido 16 de junio, algo así, una semana y pico después de la conferencia de prensa de Alberto Fernández, un juez de Reconquista, que insisto con ese dato, había sido abogado del Banco Nación cuando el Banco Nación estaba entongado con Vicentín. O sea, es un juez que ya de entrada debería ser apartado de la causa, porque es juez y parte, pero bueno, pongámosle. Ese juez de Reconquista falla, un fallo que no tiene el menor asidero desde lo legal, porque desconoce el derecho que el gobierno tiene a intervenir por la Constitución y por las leyes de la ley de expropiación, el derecho que el gobierno tiene a hacer esta intervención de 60 días y después a presentar el proyecto de ley de expropiación que quiera. Este juez desconoce esos derechos y avanza en restituir a los dueños de Vicentín tradicionales, al manejo de la empresa. Cuando el juez hace esto, Alberto Fernández, vía Twitter creo que fue, opina que el fallo no tenía ningún gollete. Lo dice con otras palabras, por supuesto, pero dice eso. Saltaron todos los medios hegemónicos, obviamente, a hablar de la importancia y de la necesidad de defender la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder Político que quiere coartarla. Esos medios nada dicen de la dependencia de cierto Poder Judicial respecto del poder económico en Argentina. Es decir, los medios hegemónicos defienden la independencia del Poder Judicial cuando les conviene. Cuando hay un Poder Ejecutivo que plantea algo distinto a estos poderes judiciales que siempre van en línea con los poderes económicos más concentrados, los medios saltan en defensa de la independencia del Poder Judicial. Ahora, cuando, por ejemplo, hay un juez que busca avanzar sobre la causa de espionaje que involucra a funcionarios del gobierno anterior, pero además aparte porque la lógica final de ese sistema de espionaje tenía que ver con poder impulsar proyectos económicos que le sirvieron a los grandes empresarios en Argentina. Cuando hay un juez que busca avanzar sobre eso, ahí sí le caen en bolsa y lo quieren destituir y piden que el Poder Judicial no se meta en donde no se tiene que meter, etc. Entonces, hay una doble vara insoportable para quienes pretendemos vivir en una democracia real, que tiene que ver con esto de cuando el Poder Judicial es afín a los intereses de los grandes empresarios y de los grandes concentradores del poder económico en la Argentina, el Poder Judicial es independiente y nadie puede ponerle un freno. Ahora, cuando el gobierno o algún juez busca avanzar en ponerle un parate a esa lógica del sálvese quien pueda y de que, por ejemplo, a las crisis siempre las paguemos los laburantes, ahí los grandes medios hegemónicos aplican la lógica tan conocida de Manieto, que yo con 6 tapas de Clarín, decía Manieto en su momento, yo con 6 tapas de Clarín volteo a quien sea, volteo a un gobierno, volteo a un juez. Bueno, esa lógica sigue vigente. Quizás ya no sean las tapas de Clarín, ahora es también la portada de Infobae, ahora es también el informativo de Radio Mitre, no es solo la tapa de Clarín, pero la lógica sigue vigente. Y por eso es tan importante este tipo de actividades y todo lo que podamos aportar desde los medios de comunicación populares, alternativos, y desde actividades como las que organizaron ustedes para poner en discusión esta cuestión. Buenísimo. Gracias, Nacho. Acá voy a leer un par de preguntas que dejaron en Río Bravo.
Hay dos que son dirigidas para Pablo. Una es de Laura, que dice, ¿cuál es la posición de la Federación Agraria en Entre Ríos? Y la otra dice, parece que sería el rol posible de la empresa una vez quizá como promotora de una agricultura más amigable con el ambiente. Sí, Pablo, si puedes responder eso. La postura de Federación Agraria de Entre Ríos es la postura que ha expresado De Angeli en el Senado, o sea, y que bueno, hoy la conducción de Federación Agraria en Entre Ríos está de la mano y ha sido impulsor de Angeli, y De Angeli ha salido de esta conducción y ha sido justamente estar en contra justamente de la expropiación, de la intervención del Estado, son parte de los que han impulsado las movidas a favor de la República y a favor de la propiedad privada. O sea, como decía yo recién, o sea, uno de los referentes de Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell, salió por los medios planteando esto, o sea que ningún productor de Entre Ríos planteaba la intervención del Estado a Vicentín, cuando en realidad tendrían que estar a la cabeza justamente de plantear la intervención para lograr que sus productores, muchos de ellos, o sea, que están en deuda que Vicentín está en deuda con ellos, y parte de las cooperativas, que son, acá está CAFER, que engloba 7 cooperativas que son federadas, CAFER es Confederación de Cooperativas Federadas de Entre Ríos, que algunas de ellas le está debiendo Vicentín, pueda cobrar esa deuda. Y la única forma de cobrar, bueno, y que Vicentín siga siendo nacional, es que el Estado intervenga y que el Estado sea el que garantice el pago centralmente a las cooperativas y a los productores de lo que se le está debiendo. No dice nada del fraude que se le ha generado, no dice absolutamente nada de la fuga de capitales al exterior, no dice absolutamente nada, no plantea que el modelo cooperativo, modelo cooperativo sea justamente la herramienta para poder generar un modelo de empresa distinto a lo que hoy es Vicentín. O sea, están totalmente la conducción, digo, no toda Federación Agraria, o sea, han salido dirigentes de Federación Agraria de otras provincias a favor de la expropiación, como es todo el distrito 7 en la zona del sur el norte de, perdón, el sur sí de Santa Fe. Pedro Peretti ha sido uno de los que ha planteado fuertemente y ha sido uno de los que ha militado desde antes de que surgiera el planteo del gobierno nacional de intervenir, la necesidad es justamente de que el gobierno tome medidas para evitar el desguace y la extranjerización de la empresa. Entonces hay sectores dentro de Federación Agraria que vienen trabajando y militando justamente esto en contra de lo que hoy plantea Federación Agraria de Entre Ríos. Y la otra pregunta, nosotros creemos justamente que Vicentín puede jugar en el mercado de grano de una forma importante, primero, siendo una de las, como dijimos hoy, la principal empresa exportadora, una de las 6 del mundo, puede fijar precio, puede garantizar un precio mínimo sostén en origen, como creemos nosotros que tiene que haber para todas las producciones, porque puede ser una de las que regule y fije el mercado de granos en la Argentina. Eso como primera medida, como diciendo, bueno, ¿cómo lo podemos lograr? Tanto que no sean otros los que pongan las reglas de juego, sino que en este caso, si el Estado se involucra y el Estado toma parte de esto, puede ser el Estado el que garantice eso. Y vaya un poquito más allá, no solamente en intervenir en el negocio del grano, como puede ser lo de Vicentín, sino también en fijar precios. Y lo otro es como, teniendo la empresa, poder decir, bueno, los granos que se produzcan de forma agroecológica
tengan un precio diferenciado, poder abrir canales de comercialización por medio de la empresa para la exportación de harina de trigo hecha con trigo agroecológico. A mí me pasó el año pasado que estuve en una reunión en Rosario, donde había Federación Agraria, justamente, de AFA, el Agricultores Federados, es también una de las acopiadoras más grandes del país, ha generado un molino harinero y están generando harina de trigo agroecológica. Y nos decían que tenían una limitante en cuanto a la venta de esa harina de trigo. O sea, tenían que terminar vendiéndola como si fuera un trigo común. O sea, un trigo hecho dentro del modelo de carga de insumo y con insumo, o sea, con agrotóxico. Entonces, Vicentín podría abrir un canal de venta para todas estas producciones, podría fomentar e incentivar la producción agroecológica en todo el país, o sea, sería una herramienta fundamental para poder avanzar en un modelo de producción distinto, si queda en manos de Argentina en primer lugar, y si queda en manos del Estado, ni hablar. Nos va a dar mucho más posibilidad para poder discutir y plantear esto, lo que decía yo hoy, o sea, si queda en manos de Nidera, o queda en manos de Grapefruit, queda en manos de los chinos, se cierran totalmente las puertas para poder plantear algo distinto. O sea, por eso garantizaría la posibilidad de poner en discusión esto que hablábamos hoy de la soberanía alimentaria, que se puede poner en discusión, la discutimos y la seguimos planteando. O sea, no es que si no tenemos Vicentín no se puede hacer, o sea, lo vamos a seguir peleando y lo estamos peleando día a día en las producciones con los productores, en el campo, con los que están avanzando y haciendo hoy producciones agroecológicas, muchos de ellos ni siquiera sabiendo que la están haciendo en forma agroecológica, por eso hay que avanzar en un proceso de certificación participativa, o sea que yo creo que eso puede generar y ayudar mucho en ese camino. No sé si se contestó la pregunta. Buenísimo. Sí, yo creo que sí. De última, estamos atentos al chat, si quieren preguntar algo más. Y antes de pasar a otra pregunta que va dirigida a Nacho, te quería preguntar, Pablo, si hay más o menos el número de la cantidad de productores que hay en Entre Ríos, ya sean medianos, pequeños o grandes, y a cuántos productores de Entre Ríos le debe Vicentín, ya que mencionaste lo de las cooperativas y el posicionamiento que tomaron los productores agropecuarios. En Entre Ríos, según el último censo nacional agropecuario, hay cerca de 15.000 productores de apps o explotaciones agropecuarias en Entre Ríos. No sé la cantidad de productores, pero sí el monto, o sea, son más o menos 1.000 millones de pesos en el cual Vicentín le debe a cooperativas y a productores entrerrianos. Y también le debe al banco, al Versa, le debe 500 millones de pesos. O sea, esos 1.000 millones que le debe a productores y a cooperativas son, o sea, si le debe a cooperativas porque le debe también al productor, en realidad son las cooperativas las que han bancado y han pagado ese grano y han cubierto, o sea, hoy no son más los productores que a los cuales le debe, porque las cooperativas justamente han, y bueno, en este último periodo, en estos últimos 10, 12 años, las cooperativas en Entre Ríos han crecido, de la mano justamente del agronegocio, o sea, han crecido, han podido tener un colchón como para poder sustentar y poder comprarle al productor, pagarle y poder hacer el negocio con Vicentín y entregarle el cereal a Vicentín para que Vicentín lo procese, lo venda y después le pague. Y bueno, en eso no han sido más productores, pues justamente el sistema cooperativo, y más que nada en Entre Ríos, hoy está fuerte, o sea, ha tenido la posibilidad de poder sostener eso y evitar que sean malos productores a los cuales debe. Ese es un dato que, bueno, que
justamente el Vicentín, muchas de las otras cerealeras o acopiadores, exportadoras, perdón, le compran directamente al productor. En este caso Vicentín le compraba mucho a los acopiadores, o sea, a las cooperativas, a los acopios, o sea, no tenía trato directo con los productores como tienen las otras exportadoras. O sea, eso le dio un respaldo en cuanto a, bueno, las cooperativas en realidad demostraron que el sistema cooperativo, más que nada, como decía hoy, en Entre Ríos ha servido y ha sido el buffer para poder evitar de que los productores pierdan y dejen de cobrar su grano. Y después hay otro dato interesante que Vicentín en el 2017, cuando hubo unas grandes lluvias donde se cubrió gran parte de la producción, literalmente, o sea, la cosecha fue muy mala, pero muy poco rinde y con mucha lluvia, Vicentín compró absolutamente todo, el 80% de lo que se vendió de grano lo compró Vicentín, toda semilla podrida, o sea, ya en ese momento ya estaba, o sea, cuando las otras acopiadores o exportadores rechazaban la mercadería, Vicentín la compraba y a muy buen precio. Ahí ya había, bueno, está todo, por eso yo hoy no quise abundar en un montón de datos, o sea, en todo lo que es lo que está también en investigación, el llevado de grano, venta de grano por vía Paraguay, vía Uruguay, con, bueno, toda esa evasión impositiva que ha hecho, tremenda, que ha hecho Vicentín, vendiendo soja argentina por medio de Paraguay para evitar, llevándola, bueno, por el río para evitar el pago de impuestos, el pago de retenciones. O sea, bueno, todo eso demuestra que en este periodo también ha hecho sus grandes negocios en los cuales fue generando confianza en los productores porque era una de las que más pagaba. O sea, si cualquier otro acopiador o exportador pagaba 10, ellos pagaban 12. Y eso fue generando confianza para poder acopiar, terminar siendo, de pasar del 20 al sexto lugar como en volumen de exportación, y bueno, a terminar hoy, bueno, con este default. Buenísimo, Pablo. Acá respondieron que estuvo bien clara tu respuesta, así que voy a pasar a la que es dirigida a Nacho, la preguntó Axel, y dice, sobre los medios de comunicación, entiendo que la verdad es una conquista del poder. ¿Cuál sería una forma efectiva de contrarrestar el discurso que construyen los medios hegemónicos? Bueno, a ver, obviamente no hay, y entiendo que no apunta a eso la pregunta, no hay recetas para esta cuestión porque es dialéctica, multicausal y desde ya que compleja. Lo que está claro es que algunos autores en teoría de la comunicación hoy hablan de, autores en los medios, incluso periodistas, hablan de que estamos viviendo en una suerte de época de la posverdad. Le habrán escuchado ese concepto, el de la posverdad, muy, muy citado hoy, aunque muchas veces no se indaguen qué es lo que supuestamente significa. Con eso quieren decir que supuestamente hoy en día ya no importan los hechos. Todos tenemos, sobre los diversos temas que se pueden debatir, posición tomada de antemano, y nos digan lo que nos digan, nos muestren los hechos que nos muestren, nos den los argumentos que nos den, aunque nos muestren datos que demostrarían que estamos equivocados, igual vamos a seguir cada uno con su postura, porque en política, como en cualquier otra actividad, hay una especie de grieta en la que cada uno está con su idea y nada más importa. Entonces, supuestamente eso beneficiaría a aquellos que, de hecho, han montado hasta campañas políticas presidenciales basadas en ese concepto, apelando a las emociones, apelando a generar temor, por ejemplo,
qué sé yo, Trump diciendo, haciendo su campaña electoral presidencial basado en el miedo y en el rechazo a los inmigrantes y a que te vienen a quitar tu trabajo y a que vamos a construir un muro para separarnos de ellos. Bolsonaro lo mismo en Brasil, una campaña electoral fundamentalmente anclada en el uso en las redes sociales, no tanto en los medios tradicionales en ese caso, aunque los medios tradicionales le dieron un espaldarazo enorme, ya antes, de hecho, en todo el socavamiento de la imagen pública de quienes gobernaban, de Dilma en particular, hasta que lograron la destitución. Pero lo que voy es, hay toda una serie de políticos, Macri no escapa a esa lógica, Macri llegó al poder de la mano de, en su campaña, Durán Barba, que es uno de los profetas de esta idea, la idea de que no hay que argumentar tanto, no hay que dar tanta explicación, no hay que dar tanto dato, hay que ir a lo emocional, apelar a los sentimientos más básicos de la población y lograr conmover con eso y ganar adhesiones en función de generar algún miedo, rechazo o simpatía, apelando a esos sentimientos. Por ejemplo, en este caso el de Vicentín sería decir, vienen por la propiedad privada, van a terminar quitándote lo tuyo. Y vos podés mostrar un millón de argumentos supuestamente para demostrar que eso no es así, que de hecho los que atentaron contra la propiedad privada son los dueños de Vicentín cuando hicieron una estafa monumental que termina perjudicando a miles de productores, y sin embargo no importa, no entran las balas porque el eslogan ya está metido a fuerza de machaque, a fuerza de repetición, de que quienes vienen a quitarte lo que es tuyo son los que impulsan la propuesta en este caso, de estatización de Vicentín. Bueno, entonces, en respuesta a lo que preguntaba Axel, yo creo que hay que militar en contra de eso. Hay que militar por volver a poner la discusión en términos de realidad, en términos de verdad, en términos de que sí hace falta argumentar y mostrar en los hechos cuáles son las políticas que se implementan o las que se dejan de implementar, los proyectos que se impulsan y los que se dejan de impulsar. Volver a poner en el centro de la escena, más allá de las tendencias y perspectivas que cada uno tenga, el hecho de que más allá de nuestras opiniones la realidad existe, y cuando vos generás políticas que generan desocupación, hambre, endeudamiento, etcétera, como pasó en los últimos 4 años, eso se puede demostrar con datos objetivos, con datos reales, con números y estadísticas a veces, y si no con testimonios que dan muestra de que las políticas tienen consecuencias concretas en la vida real de la gente real. Quizás me enrosco mucho, pero lo que quiero decir es que hay toda una batería de medios tradicionales, hegemónicos, que ni siquiera se gastan hoy en día en discutir sobre los hechos concretos. Y simplemente tienen su punto fuerte o se apoyan en ciertos editorialistas, cierta generación de noticias que cuando la desmenuzás no tiene nada. Entonces, bueno, hay que volver a poner la discusión en el terreno de lo que se puede demostrar con hechos fácticos. Y en eso, bueno, las armas que tenemos son los medios de comunicación popular, son los sindicatos de prensa para la discusión sobre la posibilidad y los derechos de los periodistas a defender su voz en medios hegemónicos que encima que los explotan, que encima que cercenan sus derechos laborales, en la mayoría de los casos le impiden desarrollar una línea que no sea la línea editorial del medio, por supuesto. Estoy hablando de los medios hegemónicos donde en los temas centrales como este que estamos discutiendo prácticamente no hay fisuras, como decíamos antes. Y en establecer redes, usar las redes sociales para vincularnos y generar posibilidades con propuestas, no siempre a la defensiva, no siempre agarrando el guante para defendernos de las campañas de difamación y de mentira que generan los grandes medios, sino
tirando para adelante con propuestas propias, con propuestas genuinas, impulsar, avanzar en contagiar con ganas de intervenir en la discusión pública con propuestas como por ejemplo en este caso la de la estatización de Vicentín, y a veces con cosas mucho más micro vinculadas a la realidad de cada localidad y cada pueblo. Bueno, gracias Nacho. Sí, creo que esto de tejer, de hacer redes y usar las redes sociales para dar nuestra postura que no responde a los medios hegemónicos, bueno, en pos de eso fue un poco esta charla que estamos haciendo y que les invitamos y bueno, que está resultando re bien. Acá queda una última pregunta. Vean, vamos a ver quién le responde. Bueno, acá se sumó otra pregunta, voy a leer la anterior, que dice, ¿cómo ven las posibilidades políticas de llevar adelante la expropiación de Vicentín? Y si esto no dejaría una puerta, un lockout del Frente Patronal. Se cortó al final, Cande, no, yo no escuché por lo menos el final de la pregunta. Dale, leo otra vez y leo la pregunta de abajo que es en relación a la primera también. Dice, Julián dice, ¿cómo ven las posibilidades políticas de llevar adelante la expropiación de Vicentín? ¿Y cómo no dejarían un lockout del Frente Patronal? Y Pablo agrega abajo que en sintonía con la pregunta anterior y tanto en los espacios populares, ante la eventual estatización y un lockout, no se repita un 2009 donde confluyen SRA, partidos obreros, entre comillas. Más que una pregunta es una afirmación, pero bueno, no sé quién tomarla a esa consulta de Julián. Sí, a ver, primero comparar esto con el 2009 y poder pensar en un lockout patronal como fue la rebelión agraria del 2009, o sea, no tiene comparación. O sea, por esto que decíamos hoy, hay sectores en los cuales salieron muy de punta al principio y están viendo, sectores del agro, digo, están viendo que en realidad les puede beneficiar no la estatización como estaba planteado, sino una intermedia con intervención de las cooperativas y sectores y algunos otros sectores del mismo sector agrario. Entonces, lo que se ha visto últimamente, las movilizaciones que han habido, han sido sectores más, se ha politizado la cuestión, sectores, como decía Nacho, sean más reaccionarios que han buscado justamente meter a fondo y que impulsados justamente por los medios de comunicación y por sectores de la oposición, para garantizar esto de meter a fondo de que vienen por todo y vienen por todo. O sea, vienen a instalar acá una Venezuela donde, y bueno, ayer mismo Alberto planteaba, el presidente planteaba que en ningún momento tiene en el bolsillo la chequera de estatizar todas las empresas, sino justamente planteaba la estatización de esto de Vicentín como una herramienta para evitar que se extranjerice y que quede en manos de los yanquis, de los rusos, de los chinos, o sea, y poder que quede en manos argentinas. La posibilidad, yo creo que hoy, la posibilidad de poder avanzar en un proceso de estatización creo que es factible en la medida que también todos los sectores populares y todos los sectores en los cuales venimos planteando la necesidad de esto, podamos salir fuerte. Creo que es necesario que se dé una discusión en el área legislativa también, en diputados, en senadores, y que salga un proceso en esos lugares y que sectores como es el Foro Agrario por un programa soberano que se ha instalado a nivel nacional, y sectores populares, como no solamente desde lo agrario, sino también desde las organizaciones sociales y políticas, podamos
posicionarnos fuerte para poder sostener una medida de este tipo. Creo que es factible y que en la medida que se vayan dando las condiciones y que, bueno, que se pueda generar, es posible poder lograrlo. No sé, Nacho, ¿qué opinás del tema? Perdón, ahí está. No, estoy de acuerdo en esto de las condiciones políticas y objetivas y subjetivas para poder avanzar en la expropiación. Bueno, esto que estaba desarrollando previamente va justamente, apunta a eso, a nuestra intervención, la necesidad de intervenir desde la política, desde la participación, desde la comunicación popular en este debate tiene que ver con eso, con generar condiciones que posibiliten que el gobierno avance en esta medida. Todos sabemos cómo es. El gobierno, el 8 de junio, en la conferencia de prensa, planteó un camino, pero en función de las reacciones que se dan a ese camino, y bueno, a veces hay dudas, a veces hay titubeos, a veces hay parates y a veces se retrocede. Yo creo que por supuesto, vos lo dijiste, Pablo, no termina nada si no se avanza en este sentido, pero realmente creo que sería una derrota, un retroceso importante no poder avanzar en esta decisión que se anunció el 8 de junio, porque lo que se anunció el 8 de junio es una decisión en la que los sectores que siempre se la llevaron de arriba, que siempre se salieron con la suya, que hicieron lo que quisieron, como por ejemplo tomar deuda por miles de millones de pesos y fugarla al exterior y definir que no le van a pagar un peso a nadie, y principalmente al Banco Nación de la República Argentina. Esos sectores que por una vez, y esperemos que no sea la única ni la última, que por una vez les toque no ganar, no llevársela de arriba tan fácil, no salirse con la suya, que tengan que rendir cuentas, que tengan que dar explicaciones, que no se complete, se corte ese camino por el que se iba con una decisión del Estado, de la estatización, y que, digamos, y ojalá que incluso se fuera más allá y que se juzgue, que se investigue y que se juzgue y algún día se condene a los que hicieron esa mega estafa, porque es una mega estafa que tiene consecuencias hasta en cómo se mueve el dólar, por ejemplo, el hecho de fugar tanta plata de un país, y eso después tiene consecuencias en la inflación y por lo tanto tiene consecuencias en la vida de todos nosotros. No son cuestiones que importan solamente a los empresarios que en el nivel macro se mueven y ven cómo bajan o suben las acciones de la bolsa tal o cual empresa. Son cuestiones que tienen incidencia después en la vida cotidiana de la gente común. Entonces, bueno, me parece que para generar las condiciones políticas para que eso sea posible, tenemos que estar activos. Por eso es tan importante que este tipo de actividades se hagan y que se multipliquen y que los medios de comunicación popular no dejen pasar los temas y den por sentado que esto ya está, ya se perdió, ya no se va a avanzar, sino que al contrario se siga pateando para adelante y no simplemente contestando las ofensas de estos sectores que, como decía hoy, cuando decía lo de que se paran desde el lugar de la posverdad, al caradurismo de plantear la defensa de la libertad de prensa en una marcha como la del 9 de julio pasado en Buenos Aires, donde prácticamente se intentó linchar a un periodista y se echó patadas a un móvil de un canal y se acalló a otro canal, porque no fue solamente contra C5N, se rompió el móvil de C5N, se patoteó a los de Crónica TV y casi lo linchan a Ezequiel Guasora. Que la contradicción, la hipocresía de que en esa marcha se hable de la libertad de prensa, se diga que la marcha era entre otras cosas por la libertad de prensa, hay que ir a la discusión con los hechos, con los hechos, con otras miradas, otras voces, y bueno, peleamos con armas seguramente menos importantes que las que tienen ellos a su disposición. En eso es importante que el gobierno también intervenga,
tiene que haber políticas comunicacionales que vayan a la discusión de que en Argentina haya un oligopolio que concentra las voces de manera escandalosa, como en pocos países pasa tan alevoso. Tiene que haber políticas que, no que censuren a esos medios, pero sí que habiliten la posibilidad de generación y de crecimiento de otras voces a través de otros medios, de redes públicas y de redes cooperativas, que muchas veces sin la ayuda o la habilitación de condiciones por parte del Estado, muchas posibilidades no tienen. ¿Por qué? Porque, y perdón que me vaya en cierto sentido de tema, pero en Argentina, por supuesto, para que existan medios de comunicación con posibilidades de expansión, con trabajadores de la comunicación que vivan de su salario, etcétera, obviamente para eso necesitas